Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en esta noche lluviosa de sábado en la Ciudad de México y con el deseo de compartir con ustedes algunos fragmentos de Fratelli Tutti. Recuerden que esta encíclica es de cabecera, no es para leerla una vez, estudiarla y olvidarla, sino que nos invita a la práctica, a la buena práctica en las relaciones humanas, en este mundo, a través de la vida virtual y a través de la vida real en contacto directo unos con otros, a través del diálogo político, social, económico, en fin, el buen gobierno, la buena amistad, la buena comunicación y el buen debate incluso. Entonces voy a leer algunos fragmentos y ustedes por favor pongan atención, ¿no? Es muy importante que estemos siendo delicados, especialmente, pues este es un llamado a los católicos. Lamentablemente en las redes sociales nos encontramos a muchas personas que se llaman católicas y que se comportan pues muy mal, muy mal, hacen críticas injustas, se mofan de la gente, hacen comentarios feos, irrespetuosos, o sea, sin respeto a la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, en todos los grupos hay traidores, ¿no? En WhatsApp. Miren, acabo de recibir esto donde hay fotografías mías y burlándose de mí en una red social, y pues eso es muy desagradable. A mí no me hacen daño, se hacen daño a sí mismos al comportarse de esa manera, porque no creo que su corazón sea un corazón puro. Si fuera puro, no estarían difamando ni mofándose de otras personas. Bueno, vamos a ver algunos fragmentos, ¿no? Estoy aquí en la página 4 de Fratelli Tutti y dice en el punto 13 de esta bellísima carta encíclica de Papa Francisco. Por eso mismo se alienta también una pérdida de sentido de la historia y se disgrega todavía más, se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenido. En esta línea se situaba un consejo que di a los jóvenes: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren al futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones y que ignoren todo lo que les ha precedido. Este fragmento es sumamente importante porque nos habla del deconstruccionismo, el deconstruccionismo que tanto hace daño porque pretende borrar toda la historia de la humanidad, todas las experiencias políticas, sociales, bélicas, que nos han ayudado a entender la vida y a descubrir cuáles han sido los momentos fuertes de la historia humana, las ideas preponderantes en cada época, cómo se han resuelto conflictos para de ahí tomar y salir avante de los conflictos actuales. Entonces el deconstruccionismo borra todo lo anterior, borra incluso pensamientos antiguos, historias milenarias, historias muy antiguas, donde también caben los mitos o algunas intuiciones humanas que siempre renovadas en cada ser pensante, vuelven a ser punta de lanza para el pensamiento y el diálogo. Entonces no se vale considerar como malo el que se traigan al presente ideas antiguas que nos ayudan a repensar la vida y a enriquecer nuestra vida. Ahora, son las nuevas formas de colonización cultural. Se refiere a esto de desaparecer la historia para inventar el hilo negro, siguiendo a algunas personas que ignoran el conocimiento generado a lo largo de la historia. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violenta
violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma. Pierden junto con su fisonomía espiritual su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Por eso es importante el pensamiento crítico, para no dejarnos manipular por algunas personas malintencionadas y muy ignorantes que precisamente por pereza mental no estudian y al no estudiar con unas poquitas ideas pretenden manipular la conciencia de la gente. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ser muy estudiosos. Yo les recomiendo que tomen los cursos de Jonathan Ramos, que además tiene una postura ecuménica, siempre abierta al diálogo religioso, esa postura generosa, abierto a regalarnos el conocimiento adquirido gracias a su disposición al estudio, porque además tiene el don de la ciencia y de la caridad. Sin un proyecto para todos, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, por ejemplo, lo que hacen cuando un erudito nos explica cosas importantes para que seamos mejores cristianos, considerando pues la fe de otros pueblos y logrando un diálogo interreligioso profundo y nos lo explica a partir de la fenomenología de la religión, por ejemplo, pues no puede ser que algunos pretendan generar desconfianza y desde otro campo analizar la enseñanza de la fenomenología de la religión y desprestigiar al profesor erudito. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de ese modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Como estas fotitos, ¿verdad? Así, que van descalificando a las personas. Miren, ahí estoy yo. Y en una red social, es un grupo donde están muchas personas integradas y qué barbaridad. No lo puedo creer. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir. Qué feo. Qué feo, ¿verdad? En cambio, habría que recordar el rostro del otro del que nos habla Emmanuel Levinas y saber que el rostro del otro no es para mofarse del otro, sino para escuchar el llamado de Dios que nos dice a través del rostro del otro. Vamos a morir, todos vamos a morir, pero mientras vivimos nos tenemos que cuidar unos a otros, custodiar. Ahora, la ilusión de la comunicación. Estamos leyendo Fratelli Tutti. Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de que deja de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y de esta manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo.
Por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. En cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Agresividad sin pudor, advierte en Fratelli Tutti, al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaban por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Esto también sucede en la academia, ¿no? Cuando reciben a un erudito y luego lo desplazan porque les parece un desprestigio haberlo escuchado, solamente porque otros se han encargado de hacerle mala fama. Y eso pues es una tontería porque las universidades deben estar abiertas al conocimiento que todo mundo puede aportar y luego pues saber cada estudiante o pues cada grupo de profesores, cada claustro de profesores discernir entre el conocimiento verdadero, el conocimiento equívoco, ¿no? Pero no todo es unívoco. Tenemos que estar abiertos a los distintos ángulos desde los cuales se puede analizar un texto, como lo hace Jonathan Ramos, que es verdaderamente un filósofo para el siglo XXI y sería muy bueno que muchos alumnos de filosofía aprendan con él a leer filosofía y a estudiar filosofía, no solo la historia de la filosofía, sino a los distintos filósofos y sobre todo a filosofar, que eso no lo hace cualquiera y Jonathan es tanto estudioso de la filosofía como filósofo. Esto quiere decir que sabe filosofar. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas. Lo que dije al principio, lamentablemente los youtubers católicos, no todos, pero muchos de ellos, son personas que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y lo hacen, los vemos con frecuencia, son estos apologetas o apologistas que están haciendo pues pedazos la imagen de otras personas y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia. Esto se ve con frecuencia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? Por supuesto, la respuesta es nada.
La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar. Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo. Así, las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado hoy sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro. Escuchen muy bien, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy en su mayoría es un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice la otra persona. Como pasó en una presentación reciente que hizo mi profesor Jonathan Ramos en Jalapa, preciosa presentación de la fenomenología de la religión, y otro señor en YouTube, para variar, católico, qué lamentable y qué vergüenza, yo soy católica, pero hace pedazos al expositor al tomar frases sueltas de su discurso completo sobre fenomenología de la religión y haciéndole creer a sus seguidores supuesto intento de crítica que hizo ese señor. Y no digo su nombre para que no vayan a su canal, porque tampoco se me antoja mucho que estén siguiendo a personas que confunden o que desprestigian al prójimo, ¿no? Bueno, pero pueden ver el canal de Jonathan y ahí él le responde a su crítica. Y en esa respuesta yo creo que también pudo haber Jonathan dicho que tomó frases sueltas de un discurso y hizo pedazo esas frases sueltas desde otro campo epistémico, ¿no? O sea, son dos errores. Frases sueltas y desde otro campo epistémico criticar. Muy mal. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, bueno, no, nos impide escucharlo bien lo que dice la otra persona y cuando está a la mitad de su diálogo ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. Y en el caso de los videos, cuando no has visto el video completo, ¿cómo te atreves a criticar? ¿No? O tomar frases sueltas, de que, ¿cómo te atreves? ¿No? No hay que perder la capacidad de escucha. Otro, frases sueltas o actitudes sueltas, ¿no? En un video también otro católico, un youtuber, me pone aplaudiendo, felicitando de una manera muy efusiva y expresiva la presentación de dos libros de Jonathan Ramos y entonces él me pone así varias veces dentro de un video mofándose de mí. Eso es también tomar un pedacito y de ahí, a partir de ahí, mofarse, burlarse de la gente. Bueno, el asunto es que no hay que perder la capacidad de escucha y tampoco la ética ni el respeto a la dignidad de las personas. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, la voz del enfermo, la voz de la naturaleza y todo eso lo transformó en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiéndolo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se puede controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por Internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada.
De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y acumulativas, pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida, no se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Y aquí pensamos en Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta cuando habla de la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad esencial, y tendríamos que explorar ese tema para madurar y aprender a leer la historia, los signos de los tiempos. Incluso también a leer desde qué campo epistémico nos están enseñando, nos están dando una cátedra. Estar abiertos a recibir ese conocimiento y poderlo luego asociar con otras ideas, correlacionar, confrontar con otras ideas. Pero no podemos nosotros descalificar a una persona por lo que piensa, por lo que dice, por lo que conoce y nos comparte. Así la libertad es una ilusión que nos venden, ¿no? Si no tomamos en cuenta lo esencial. La libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. Eso no es libertad. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Espíritus libres, abiertos, abiertos. No, no personas cerradas que no se salen del sketch, de lo ya aprendido, de sus esquemas mentales. No, se necesita un espíritu libre y dispuesto a encuentros reales. No a universidades cerradas donde solo su cátedra funciona y no tampoco a apologetas que no están abiertos al diálogo con otros, ni al aprendizaje de lo que se ha dicho de la fe en todo lo largo de la historia de la humanidad y las distintas culturas. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente e implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, no el desprestigiar al otro, el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de 3 personas, origen y modelo perfecto de toda vida en común. La teología continúa enriqueciéndose gracias a la reflexión sobre esta gran verdad. No puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, señores, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. No solo el actual, sino también el que me precede y que me fue configurado a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás del intimismo egoísta con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo, por ejemplo, son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas cerradas, autorreferenciales, que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo, o sea, entiendan esto, por favor, esos grupitos de youtubers católicos que están atacando a un youtuber ecuménico, no se vale, son grupos cerrados, y suelen vivir formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación, cuando ven en el otro un enemigo que no es de ningún modo un enemigo, sino que es un erudito, y hay que saberlo escuchar, pero exige mucho estudio, hay que leer mucho para poder entenderlo y romper esquemas mentales. El futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar.
¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos? ¿No? Ni siquiera todos los de una misma parroquia, una misma comunidad pueden ser igualitos, todos diferentes. Y bueno, lean Fratelli Tutti porque de verdad es una encíclica preciosa que nos enseña muchísimo. Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo, ni a la propia universidad, ni al propio grupito y a su cultura. Esconden un espíritu cerrado que por cierta inseguridad y temor al otro prefieren crear murallas defensivas para preservarse a sí mismos. Pero no es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal, y un catedrático debe ser universal, sobre todo si es filósofo, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos, pues entonces no sería una institución sana ni una comunidad sana. Ese localismo se clausura obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres y seguridades. Es incapaz de admirar frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero y es carente de una solidaridad auténtica y generosa. Así la vida local ya no es auténticamente receptiva, ya no se deja completar por otro, por lo tanto se limita en sus posibilidades de desarrollo, se vuelve estática y se enferma, porque en realidad toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde esté inmersa. Sin la relación y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigos de los que hay que preservarse, sino que son reflejo distinto de la riqueza inagotable de la vida humana. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura, sus riquezas, sus posibilidades y sus límites. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y en sintonía con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes. Y bueno, más abajo hay todo esto del diálogo, ya no se los voy a leer, pero sí, de verdad, no se pierdan de leer esta parte donde habla del diálogo, porque van a aprender muchísimo. El capítulo sexto debería ser obligatorio para todos los youtubers, ¿eh? Y bueno, les insisto, quienes quieran estudiar filosofía, aprender a filosofar y conocer a todos los filósofos de todos los tiempos, pueden escribir a cursofilosofía@gmail.com y tomar los cursos de filosofía del profesor Jonathan Ramos, que está haciendo una maravillosa labor social. Cursofilosofía@gmail.com es el curso, todos los cursos que hay con Jonathan Ramos, que vale muchísimo la pena porque además está haciendo un gran trabajo social, cultural, educativo en América Latina a través de redes sociales, a través de internet, tiene también un Telegram, tiene varios grupos de WhatsApp de los distintos grupos y cursos que imparte. Y al integrarse usted pues se educa, se sorprende y se maravilla de todos los filósofos y filosofías que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y aprende a pensar, ¿no? Aprende a analizar textos, a comparar unos con otros, a asociar unas ideas con otras y a vivir bien, ¿no? Y a vivir bien, sobre todo este punto del diálogo social que es tan importante. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Disfruten Fratelli Tutti, por favor. Yo ya tengo varios videos sobre esa encíclica y este es uno más. Pero pues es que se dio la ocasión, de pronto, ¡pum!, ¿no? Acabó la gira filosófica y es como si
hubiera a veces una mala intención de, bueno, tú deja lo que haga todo y ya que construya, ¡pum!, le tiramos todo lo que construyó. No se vale, es injusto. Es injusto y todo el equipo de las personas que participamos en la gira por México, que hizo amablemente Jonathan Ramos, pues somos personas que sí hemos estudiado filosofía y que estamos enteradísimos de muchas cosas importantes y que nos parecía muy, muy importante compartir a este personaje que en América Latina está haciendo mucho bien, junto con su compañero, amigo y hermano, el pensador argentino Guillermo Ramadán. Guillermo es católico, Jonathan Ramos es evangélico, pero él es de nacimiento, ¿eh? O sea, él nació en una familia donde su papá era evangélico. Entonces, algunas personas ni siquiera conocen la vida de Jonathan en esta historia religiosa y dicen, es que se pasó de católico a evangélico. No, él era evangélico desde siempre. Bueno, de todas formas, lo que él enseña es filosofía y por supuesto que trasciende la filosofía para alcanzar la sabiduría, hace investigación teológica también, ha publicado 4 libros sobre teología y les recomiendo muchísimo el libro de Crítica de la Razón Crítica, muy, muy importante, y el de Teología de la Teología. Bueno, pásenla bien haciendo el bien, hasta la próxima.